La CEC rinde hoy merecido homenaje a Antonio Rabinat, 1927-2009, el gran narrador de la memoria y, sin duda alguna, uno de los mejores cronistas de la Barcelona mestiza de posguerra. Escritor secreto, miembro de la generación de la llamada Escuela de Barcelona, aunque pocas veces se le cite entre Juan Marsé, Jaime Gil de Viedma, Juan García Hortelano o Carlos Barral al hacer referencia a ella, nació en Barcelona, hijo de un encargado portuario de origen aragonés que murió durante la Guerra Civil. Gran escritor del recuerdo, dueño de un estilo realista salpicado de humor, socarrón e impregnado de desencanto, nunca obtuvo el reconocimiento que merecía porque jamás lo persiguió. Tuve la fortuna de conocerle personalmente en diciembre de 2007 en un acto en que la CEC nombró socios de honor a 30 escritores veteranos que, como él, creyeron desde el principio en la existencia y el propósito de nuestra asociación. Él recordaba que era un lector compulsivo, que los libros le libraron del pánico de la guerra, de los bombardeos, y cuando su madre y sus hermanas bajaban al refugio, él se quedaba en la cama sin sentir miedo, inmerso en las páginas del libro que estaba leyendo. Luego, en la posguerra, siguió leyendo. Dice que me contaba que cambiaba la leche y el panecillo que le daban en el colegio por las novelas de Savage y de Blake, de esas que se vendían en los kioscos. Su nombre no aparece entre los componentes de la llamada generación de los 50, entre los novelistas, es donde debería aparecer, a la que por edad y formación pertenece. Ni siquiera se ocupan de él los estudios de novelas urbanas barcelonesas, tan de moda, aunque por supuesto yo creo que tiene adictos los que somos de Rabinat, los que leemos a Rabinat, entre los que me cuento, consideramos que realmente es un extraordinario narrador. Algunos conceden que es la cara oculta de Marsé y que, al igual que él, y a mí incluso pienso que más que él hubiera merecido el premio Cervantes. Con la muerte de Rabinat desaparece un gran novelista, pero yo creo que por lo menos no la esperanza de que algún día sea reconocido como tal. Él se lo merece y los lectores también. Gracias. Si Antonio nos viese ahora, en este instante, ¿qué pensaría? ¿Hubiera venido? No lo sé. Siendo necesario eludir la confesionalidad en la escritura, me apresuro a afirmar que para mí Antonio es un amigo fraternal. Sabedor de que mi opinión no vale un cícero y admitiendo que soy parcial, creo que es un gran escritor. Uno de los más importantes de la literatura española de la segunda mitad del siglo XX y de los más desconocidos. Yo creo que es la suya una voz propia, intransitiva, algo muy difícil de conseguir en la literatura. Su prosa aspira a la casi transparencia, está desprovista de lastre innecesario, busca lo esencial. Como él decía, en la novela, todo lo que nos suma, resta. Esa prosa exigente empieza y se agota en sí mismo. Eso le aúna, ahora ya de modo póstumo, con Carlos Barral, que habría de ser decisivo en el rumbo de su biografía. Así es la muerte, ese metrónomo que nos mira. No solo arrebata a una persona lo que es, sino lo que podría haber sido. Si Antonio hubiese vivido 102 años, salud mediante, ¿cuántas novelas más hubiera escrito y qué placer sería leerlas? No ha podido ser. Ahora eres palabra en el tiempo. Que durante demasiado tiempo pareció existir una suerte de conspiración de silencio en torno a una obra narrativa de lujo, muy particularmente por Memento Mori, seguramente pionera y muy precoz, y eso vale para los contactos furtivos, pero me parece que gran parte de la responsabilidad no es ni de los lectores, ni de los editores, ni de los críticos, sino casi de un vocacional autodestructivo, como en gran medida podía ser Antonio. No creo que sea casualidad que cuando Antonio Rabinat decide abordar de manera directa, explícita, contundente, algo parecido a literatura autobiográfica o a literatura memorialística, o aquel lugar en el que es la veracidad testimonial, reflexiva, autoanalítica, lo que verdaderamente importa, lo hiciese con un libro titulado nada más y nada menos que El hombre indigno, como si cualquiera de los que estamos aquí no supiésemos de sobra que si alguien no fue un hombre indigno es evidentemente Antonio Rabinat. Y sin embargo pone ese título. ¿Qué es? ¿Lo entendemos todavía a esas alturas, en plena madurez biográfica de Rabinat, como un gesto de coquetería, como una forma de la autorrepresentación, como una manera de llamar la atención? ¿O tratamos de volver a reconocerlo como una
iluminación, no, como una especie de parpadeo diciendo yo no estoy en el sistema ni quiero estar. Yo tengo una certeza, y es que creo que Rabinat conocía muy bien al hombre, al ser humano, y encontró ese secreto que hace que el ser humano sea una persona vil. El ser humano, para Rabinat, era una persona, era un ser vil. Y desde esa certeza, él se declara hombre indigno, porque él no quiere ser vil. Si algo era Rabinat, era un hombre esencialmente, con el recalco de esencialmente bueno. Hay un aspecto, y es el que me voy a detener, que es el aspecto de la escritura cinematográfica. Él concibe la escritura como un artilugio visual, de ahí quizá esa desnudez, tanto en la autobiografía como en sus novelas. El deslumbramiento definitivo, el asombro infantil, vendría con este libro que les voy a enseñar, y que a lo mejor algunos de ustedes recuerdan. Es Corazón, de Mundo de Amiquis. De ahí viene todo Rabinat, la mezcolanza genérica, el gusto por la aventi, el cincelado narrativo y cierto sentido de lo moral, siempre diluido entre las páginas de sus historias. ¿Qué otra cosa si no es el hacedor de páginas? ¿Qué otra cosa no fueron los heterogéneos volúmenes cronísticos de Difusora Internacional? Todavía queda mucho Rabinat por descubrir, aunque muchos de nosotros tuvimos la fortuna de que nos explicara alguno de sus secretos de primera mano. Me he ido a los contactos furtivos y me he ido a la primera edición además, y no he querido volver a leer las ediciones posteriores que él retocó, porque me parece que para entender lo que significó el arranque como narrador de Rabinat había que leer la primera edición y ver lo que en 1956, que es la fecha en la que se publicó, podía significar esta novela en la vida española. Yo creo que en la novela lo que hay es una denuncia, una llamada de atención sobre la pasividad del ser humano, sobre la imposibilidad de actuar, sobre la imposibilidad de vivir naturalmente la existencia. Claro que no hay una denuncia del franquismo porque eso era imposible, la censura no lo hubiera permitido, pero creo que cualquier lector medianamente sensato y medianamente inteligente se daba cuenta de lo que estaba apuntando, ¿no? Por tanto, yo creo que es un personaje con Enrique ha llamado la atención sobre el mundo del cine y más también, ¿no? O sea, yo creo que tiene muchas aristas distintas, muchos registros distintos, y creo que merecería una monografía exigente y detenida para que algunos de sus libros, quizás Memento Mori, sigo pensando que es su mejor novela, ocuparan finalmente el lugar que se merece. Y nada más, muchas gracias.